Dios no es un problema a resolver, sino que es un misterio a adorar. Bueno, bienvenido Edu, bienvenida a la gente que se está sumando a este nuevo episodio de este podcast llamado Somos Universos. Mi nombre es Natalia Fernández. Antes de comenzar de lleno, los invito a darle like, a seguir la cuenta, que sirve un montón para que esta información siga llegando a otras personas. Hoy tengo el honor de entrevistar a Eduardo Mangiarotti. Él es sacerdote católico. Siento que es una entrevista que hace rato que quiero hacer y que voy a hacer preguntas que seguramente muchos nos hacemos cuando nos encontramos con alguien que viene del catolicismo y encima que está en este rol de sacerdote, que nos hacemos un montón de preguntas como simples humanos y bueno, la idea es poder traer como algunas cositas acá sobre la mesa y más con Edu, que encima es súper dado, abierto con estas cosas, así que bienvenido, Edu. Gracias, Nati, qué lindo estar acá, che. Aparte, como te decía antes de empezar, hace mucho que no hablamos, así que siento que nos sirve para las dos cosas. Vos te haces un episodio y nos ponemos al día un poco también. Totalmente. Aparte, estaba pensando que me encanta arrancar el día así, o sea, estamos arrancando, son las 10:15 de la mañana, porque hay algo de hablar con vos que siempre me trajo como mucha, mucha, mucha paz. De hecho, para ponerlos en contexto, cuando yo lo conocí a Edu, yo estaba en un momento donde recién me había separado, había vuelto a Argentina, no sabía qué quería hacer de mi vida. Estaba ahí como en caos con mi propósito, inclusive vocacional, de decir como, bueno, ¿qué hago? Eh, entonces siento que llegué como en un momento medio ahí de estar desesperada, angustiada, y en la iglesia y en las misas y en las conversaciones que tuvimos también por fuera, me brindaste mucha paz, o sea, no solamente con los mensajes, sino como tu energía. Hay algo ahí como de tu energía que transmite paz. Y me da la sensación de que te lo deben decir, ¿es así? Yo, mira, hay una frase de la filosofía que dice que las cosas se reciben al modo del recipiente y tengo la sensación de que, más allá de que, obvio que yo creo que siempre tenemos la capacidad de dar paz y de recibirla, pero que muchas veces quizás hay algo de que la persona, viste, como no sé si diría una transferencia, pero como esta cosa de que la gente por ahí pone en nosotros algo, pero que ya están buscando y que de alguna manera entonces esa búsqueda habla de una cierta apertura. Y entonces quizás, a ver, no sé, ¿no? Porque yo experimento más de una ocasión que por ahí alguien viene y me dice, qué bueno que hablé con vos, me dio mucha paz, y yo por ahí ese día estaba con mil mambos en la cabeza, ¿viste? ¿No? Estoy lejos de estar en un estado de paz así permanente. Pero creo que tiene que ver un poco más con eso, con una cierta disposición de la otra persona, que bueno, cuando llega y viene a buscar algo, una charla, un consejo, se lleva lo que busca, pero más por su disposición que por algo que pueda tener yo, creo yo. Ujú. Sí, 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 comprendo esto que decís. A mí ya se me vienen un montón de preguntas con esto, pero quiero ir como desde lo más básico y que me cuentes, que nos cuentes, ¿cómo fue que vos decidiste que querías ser cura? O sea, ¿cómo fue tu camino de decir como, bueno, quiero dedicarme a esto y entregar mi vida a Dios? ¿Cuándo surgió este deseo en vos? Vos sabés que una cosa que me acordé después cuando entré en el seminario, que es el lugar donde nos formamos los futuros sacerdotes, después lo había tenido medio tapado. La primera vez que lo pensé tenía 11 años, loquísimo fue. Y me acuerdo que mi profesora, mi catequista, habló del sacerdocio y yo como que me encendí. ¿Viste? Y después le dije, ¿sabes, Ana María, que me parece que quiero ser cura? Y ella, muy amorosa, me dijo, bueno, pero pensalo, sos chiquito, ¿viste? Tenía 11, ¿no? Era un enano total. Y a la semana fui y le dije, bueno, ya lo pensé, quiero ser cura. Y me acuerdo que para mí fue muy lindo que ella en ese momento, en vez de decirme, pero no, estás loco, me dijo, bueno, qué lindo, viste, pero vos tranquilo, me acuerdo que me dio un abrazo. Después, igual, muy poco después de eso, entré en una etapa, por distintos motivos, no lo voy a contar ahora todo, que sería medio largo, pero también muy de la adolescencia, de alejamiento de la fe. Y, y a los 16 años, justo ahora se cumplieron 30 años de eso. A mis 16 viví, después de todo un proceso de empezar de a poquito a acercarme, viví una experiencia que es lo que se llama irse a misionar, irse de misionero, que acá en Argentina es muy habitual que en las comunidades católicas los jóvenes se organizan para ir a algún lugar donde no hay tanta presencia de la iglesia y es como una experiencia, diría, doble. Por un lado, de vida comunitaria intensa, de oración, de reflexión, hacia adentro y hacia afuera
de salir a visitar gente, de organizar actividades con la gente del lugar. Yo no me fui a ningún lugar exótico, me fui a Capilla del Señor, que te puedes ir en tren desde donde vivo yo. Viste, cuando se me dicen, ¿y qué te fuiste? Como tipo a la selva. No, no, acá nomás. Viste, fue cuando, ahora que en ese momento yo me sentía que me iba re lejos, pero ahora que he ido muchas veces de vuelta, que te vas en auto y decís, bueno, no tenía tanta mística, no era tanta aventura, pero en esa experiencia no es que pasara algo puntual. Yo me acuerdo de eso también. No, no me pasó nada que en un momento, ¡pum!, me cayó la ficha, pero sí me acuerdo que al final de esa misión, de sentir como una alegría inmensa. Eso, me acuerdo de esa experiencia, como una especie de rebalsar de alegría, de estar contento. Y me acuerdo que anoté, después lamentablemente en un momento perdí el cuaderno, pero me había anotado, siento que me están invitando a entregarme más, pero no sé qué quiere decir eso y me da un poco de miedo, y me da miedo. Y muy rápidamente, casi al toque, te diría, la pregunta fue, che, ¿y si fuera a ser cura esto, como este sentimiento, esta invitación, que por ahí suena medio delirante para algunos, pero en mi colegio, yo iba a un colegio religioso, muchos exalumnos eran sacerdotes, y de hecho es en esa misma misión, el chico que me había dado a mí catequesis de confirmación avisó que entraba al seminario. Entonces era algo que en nuestro ambiente estaba muy en el aire. De hecho, de mi grupo de amigos del colegio, tres entramos al seminario en distintos momentos y uno después no terminó, se fue, pero el otro es cura, igual que yo, ¿no? O sea que ya, que de vuelta, no era una cosa tan extraña. Y después ahí empezó igual todo un proceso donde yo terminé el colegio, estudié abogacía 2 años y cuando estaba en segundo año de la carrera, entró este amigo mío al seminario, el que después se fue, pero eso me puso muy delante de la pregunta y empezó todo un proceso donde, acompañado por otros, hubo un retiro que hice que me ayudó mucho en ese sentido, fui clarificando más la cosa, que me llevó al paso siguiente, que fue entrar al seminario, pero que cuando entras al seminario, la gente a veces se imagina estas cosas de la iglesia como una cosa lúgubre, viste, así autoritaria, y de hecho lo que me acuerdo es que el primer día del seminario nos dijeron, miren, que estén acá no quiere decir que vayan a ser sacerdotes, esto es un paso más en su camino, siéntanse con mucha libertad. Y empezó un proceso que es largo, dura 8 años el seminario, pero en el cual yo te diría que el punto determinante fue que en la mitad del seminario yo pedí hacer una experiencia en una parroquia, en un barrio, en Virreyes, que es un barrio en San Fernando, no muy lejos de donde estoy ahora, y eso me fue como la confirmación definitiva. Como que a partir de ahí la pregunta de, che, ¿esto será lo mío o no?, desapareció. Un poco por esto que te decía, por esta resonancia con esa primera experiencia. Una experiencia de felicidad, de alegría, y dije, listo, es esto, ¿no? Y me quedó muy grabado junto con eso. Viste, hay mucha gente que asocia la experiencia de Dios con momentos límite, de angustia, de tristeza, que está perfecto, ¿eh? Y yo he vivido muchos momentos así, pero a mí me pasó que mi encuentro fundante con Dios fue a través de la alegría y del servicio, y siento que eso se ha quedado como muy grabado, y todavía hoy es como que el lugar al que vuelvo cuando vuelvo al encuentro con Dios pasa siempre por ahí. Qué hermoso esto que decís. Sí, se me viene como esto de la noche oscura del alma, que bueno, volviendo un poco a lo que yo te traía, yo siento que justo cuando volvía, o sea, cuando conecté con vos, yo estaba un poco en esa noche oscura del alma y conozco mucha gente que quizás pasa momentos como muy difíciles, muy de quiebre en su vida y ahí es donde o se pelea para siempre con Dios, aunque no creo que eso exista, ¿no? Como tal, pelearse para siempre con Dios, o bueno, es el puntapié para buscar como esa guía y bueno, volver a la iglesia. Quiero saber qué es Dios para vos igualmente, ¿cómo entendés a Dios en tu vida? Uh, qué buena pregunta. Em, Porque es una, bueno, siempre creo que nos la estamos haciendo, o yo por lo menos. Por ahí primero que te diría es que nunca es un qué, siempre es un quién. Eso es como lo primero, ¿no? Hay como que para mí siempre hablar de Dios es hablar de una relación personal y no de algo que simplemente es como un objeto de estudio. Yo soy, bueno, vos lo sabés, yo soy profesor de teología también, más allá de que soy cura, entonces esa beta más reflexiva está, pero a- a- lo que pienso siempre es, primero que Dios hay una frase que me encanta que dice algo así como, Dios no es un problema a resolver, sino que es un misterio a adorar. Me encanta eso. Esa idea de vuelta, de algo que se te presenta, de alguien que se te presenta.
y en ese sentido, una palabra que yo uso mucho cuando hablo de Dios, dos palabras en realidad, yo hablo mucho de presencia amorosa. Como si después obviamente yo puedo hablar desde mi tradición y eso para mí sobre todo se manifiesta en Jesús y en todo lo que a través de Jesús y de la tradición de la iglesia está, pero como que si tengo que ir al tweet, al núcleo, digamos, de la cuestión, pienso en eso, la palabra presencia me gusta mucho porque pienso que habla de algo, por un lado, de una cosa como doble, ¿no? De algo que se te presenta a vos, de algo que tiene intención de encontrarse con vos y de algo que a vos te mueva a estar así también, estar presente. Esto es algo que pienso mucho, yo que soy bastante ADD, además, viste, tengo, siempre siento que tengo un TDAH no diagnosticado, este, pero pienso mucho en esta cuestión cuando uno puede estar presente y encontrarse con alguien. Y que hay mucho en la experiencia de Dios que pasa, sobre todo por ahí, por experimentar una presencia, y que obviamente esta presencia es amorosa, en el sentido de que es una realidad que, que quiere estar con vos, que quiere tu bien, que te invita a encontrar eso, y que obviamente después esa experiencia no es que es un señor, un viejito que está en el cielo, sino que uno lo puede expresar de un montón de maneras, pero que a veces las siento un poco impersonales, y por eso para mí es tan importante hablar de eso, de que definitivamente lo que sí hay es, a pesar de que obviamente no es como somos nosotros, que hay como algún tipo de subjetividad. Hay un yo o un nosotros que se quiere comunicar conmigo y con nosotros también. Mm. ¿Y crees que se comunica a través de, no sé, situaciones, de personas, y también escuchándote? ¿Crees que Dios nos está como, yo lo imagino como una energía que siempre nos tiene agarraditos de la mano y que de hecho es la energía que nos da vida, ¿no? Para vos hay algo de eso, como de que Dios siempre está ahí como dispuesto, buscándonos, como esta energía siempre está queriendo tener contacto con nosotros, que esto no quiere decir que nos dé una señal o nos manifieste, pero sí como que está en todo, en algún punto. Sí, a ver, no es que sea una idea mía. A mí la palabra energía lo que siempre me pasa es que la siento un poquito impersonal, por eso he acentuado mucho esto de presencia, ¿no? Porque energía puede ser algo que no tiene como un yo, por más que hablar de un yo en Dios siempre es algo también que uno tiene que ponerle mil cosas, pero sí esta idea de que no es simplemente algo como amorfo, sino que está esta intencionalidad. Y eso en la tradición cristiana está siempre, de que Dios está presente en todas las cosas. A mí me gusta mucho una frase de un teólogo medieval de San Buenaventura que decía, Dios está ausente de todas las cosas, pero no excluido, presente en todas las cosas, pero no incluido. ¿No? Esta idea de que Dios siempre está más allá, pero al mismo tiempo de que está en todo y en todos también. Y especialmente en ese sentido en las personas, ¿no? Eso en el cristianismo es muy fuerte, que el otro especialmente te muestra el rostro de Dios de distintas maneras. Ujú. Cuando arrancaste el seminario, cuando arrancaste a formarte, ¿hubo algún momento donde quizás lo que te estaban enseñando o lo que estabas ahí aprendiendo, viviendo, te hizo como cortocircuito con lo que vos creías o sentías o te hizo ruido inclusive? Sí, obvio. Eh, y me pasa también hoy, pero de vuelta, ¿viste? Cuando a veces la gente se imagina, y no estoy diciendo que no haya rigidez en las iglesias, porque claramente las hay, y obviamente hay gente que yo siento que usa a veces su fe más como un escudo que como un puente que te sirva para aproximarte a la realidad. Pero también a mí una de las cosas que me dio aprender teología en el seminario era, primero, que siempre de Dios es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos, que siempre estamos reformulándonos las preguntas, que siempre estamos intentando arrimarnos a algo que nos excede y que después, siempre, cuando hablamos después puntualmente de las cosas de la iglesia, que eso por ahí es donde a veces había más ruido, siempre hablamos de una realidad histórica, material, integrada por gente que en ese sentido también va buscando crecer, cambiar. Entonces, más allá de los ruidos que estuvieron, y después que hoy también me pasa que hay cosas que por ahí el problema no es tanto, me molesta esto que dice la iglesia, porque entiendo el fondo, pero sigo, no me gusta cómo se formula, no me gusta cómo se dice. Yo creo que la iglesia siempre tiene mil cosas a mejorar y a cambiar, pero, pero sí creo que ese tipo de cosas me ayudaron a que estas cosas que me hacían ruido, también decir, bueno, esto es parte del camino también, ¿no?
y que las preguntas, y nunca sentí que las preguntas fueran algo que yo no me podía hacer, al contrario. Siempre esta experiencia de que la fe tenía esta dimensión de búsqueda por un lado y como me decía un cura amigo el otro día, de dejarse encontrar también, de estar como disponibles a que Dios venga y te patee toda la estantería y te conmueva y te sacude y te muestra algo nuevo, ¿no? Ujú, sí. A mí me pasaba, bueno, yo también fui a una escuela católica, pero no tuve muy buena experiencia con las clases de catequesis, porque me acuerdo que la profesora que tenía en ese momento yo cuestionaba mucho porque me hacían ruido algunas cosas, cómo me las explicaban y demás. Y me acuerdo que hacía preguntas o cuestionaba y bueno, nada, o sea, me hacían quedarme después de clase, era como, bueno, Natalia, ¿qué está pasando? ¿Qué esto, qué el otro? Em, Siento que hay mucha gente que se termina como divorciando de la religión, de Dios, o sea, quizás por el approach que viene a veces de la iglesia o de algunas instituciones. Em, que también traías esto como de que hay gente que se pone la fe como escudo, o sea, ¿cuál sería como el tema ahí que hace que en vez de generar más cercanía y unión y comunión, que es mucho de lo que habla la religión, se genera lo contrario? A ver, creo que hay seguro una multiplicidad de factores y viste, yo no soy, que no son estrictamente religiosos, que tienen que ver a veces con cosas psicológicas, culturales. Creo que la otra vuelta no me acuerdo quién me lo dijo, pero me encantó esta cosa que decía, la gente puede soportar mucho estar mal, lo que no suelen soportar es el caos, viste, que el desorden, el no saber. Y entonces creo que en eso que a ver, que todos necesitamos seguridades, ¿eh? Yo creo que es algo bueno y sano, pero creo que en muchos casos hay mucha gente que, que por ahí reciben una cierta fe y hay dos cosas. Por ahí no hay un proceso más personal de oración, de encuentro con Dios, que eso te permite enmarcar todo lo que es la doctrina, la tradición, las normativas que existen y demás, en un marco donde lo pones todo al interior de tu proceso, eso por un lado. Y después que justamente frente a muchas inseguridades es muy tentador, más en un mundo como el nuestro, que es particularmente volátil, cambiante, acelerado, como decir, bueno, esto es así, esto está bien, esto está mal, Dios está acá, acá no está, esto es blanco, esto es negro, y obviamente uno siempre está del lado del bien, del lado de Dios, ¿viste? ¿No? Y entonces creo que es muy fácil ponerse así, y que particularmente, si bien esto puede pasar con un montón de cosas, con convicciones políticas, con miradas sobre el mundo, no es que es una cosa, una prerrogativa de la gente religiosa el ser intransigente en estos temas, pero sí creo que por la potencia que tiene esto, porque es todo un marco del mundo, y se te puede volver muy tentador decir, bueno, me agarro todo esto, pero la realidad es que la tradición después te dice que la fe tiene siempre un elemento de incertidumbre, que hay una evolución de la doctrina, de las cosas. Lo que pasa es que hay mucha gente que no le gusta eso, porque justamente te desafía, te pincha, te cuestiona. Que de vuelta, no es solo en... Vos sabés que yo tengo mucho vínculo con gente del mundo esotérico, holístico, y aparecen estas cosas también, ¿no? Como, no, no, pero yo el mundo me lo imaginé así. Y bueno, sí, pero el mundo siempre es más grande que lo que uno se imagina. Entonces, estamos siempre en proceso de desarmar y rearmar nuestra visión del mundo. Ujú. Me gusta mucho que siempre hablas de la fe. Eh, y también como preguntarte qué es la fe para vos y qué espacio, marco tiene en tu vida. Para mí, yo siempre me acuerdo cuando, yo que soy un bicho bastante cerebral en muchos aspectos, muy sensible también, como dirían mis amigas astrólogas, como buen pisciano que soy, viste, mega Piscis, Sol en casa 12, el 19 de marzo, soy un Piscis recargado, como me dijo una amiga una vez, pero más allá de eso, em, a mí me ayudó mucho cuando en el seminario descubrí esto de que la fe, antes que ser una certeza intelectual, es una experiencia personal, de confianza, es un lazo, es un vínculo. La fe se... Por eso en la Biblia lo opuesto de la fe no es la duda, sino que es el miedo. ¿Viste? Porque tiene que ver con esa experiencia de temor de estoy solo con esto, alguien me acompaña, alguien me sostiene. Si querés, la duda aparece, pero no duda de, che, ¿habrá un Dios o no? Sino más de, en la vida, ¿estoy acompañado o estoy solo? ¿Dios se va a ocupar de mí o no? ¿No? Son ese tipo de dudas, que son las que más de una vez nos hacemos. Entonces creo que la fe para mí es esa experiencia de confianza que nace de la experiencia del amor.
hay una frase que me gusta mucho que dice, solo el amor es digno de fe. Que cuando experimentas que alguien te quiere, eso te permite confiar. Viste, está la frase famosa, si no confías no hay confianza, que es muy graciosa, pero en realidad, si no amás, si no te aman, no hay confianza. Entonces esa experiencia de ser amados es la que nos ayuda a confiar y la que va construyendo la fe. Dios es esa presencia amorosa que a medida que te vas vinculando te va ayudando a experimentar esa confianza que siempre va a ser frágil, que da pasos, que tiene crisis, pero creo que pasa por ahí. Mm, sí. Estoy pensando, así tengo como flashback de cuando hablábamos hace, ¿cuánto? Como 2 años más o menos, ahí en la parroquia. Y claro, siento que en ese momento mi mayor miedo era este, tipo, ¿estoy sola o realmente hay un Dios que me está acompañando aunque yo en este momento no estoy pudiendo sentirlo, ¿no? Como que aparte quería tener fe en eso. Y ahora, o sea, habiendo pasado 2 años, puedo mirar atrás y digo como que necesité experimentar todo eso para hoy entender y poder, no sé, comunicar, pararme, vivir desde otro lugar. Entonces estoy entendiendo esto que decís como, bueno, también de la experiencia, de la experiencia de sentir esa fe, más que como intelectualizarla, ¿no? Porque uno obvio que quiere creerlo, pero bueno, lo importante es cuando hace clic. Sí, vos sabés que pensaba en esto que decís vos tal cual, lo de la experiencia, que a veces en el momento uno no se da cuenta, te vas dando cuenta después. Me acuerdo cuando un cura amigo mío me decía, a mí me da bronca eso, yo no me quiero dar cuenta después, yo me quiero dar cuenta ahora, dice, ¿no? Pero creo que después, a medida que uno va haciendo igual esas experiencias, te ayuda a sostenerte mejor y desde otro lugar, aun cuando a veces no lo percibís con tanta claridad. Yo por lo menos hoy siento eso. No es que ahora no me angustio más, no me preocupa más, me repasa, pero es como que por un lado ya siento que tengo algunas herramientas más para eso y tengo la experiencia. Y, y hay algo ahí, hay un vínculo muy profundo siempre entre memoria y esperanza. No nostalgia, nostalgia es recordar el pasado para quedarse a vivir ahí, pero hacer memoria es decir, ah, mira, ya viví algo así, ya sé que Dios me acompañó, ya sé que yo puedo también. Entonces eso es como que te devuelve al centro, ¿no? Y muchas veces ya cuando me empiezo a angustiar digo, pará, ya sabes que esto es como, viste, que te está yendo para ese lado, volvé a lo que te ayuda a darte cuenta que Dios está acá con vos. Entonces a veces repito alguna frase, miro alguna imagen, hago algo que me ayuda a conectar con eso y como que ahí salgo más rápido. Como digo siempre no es tanto que uno deja de tener estas cosas, pero sí que, Dios mediante, como que el tiempo de recuperación es más rápido, digamos, ¿no? Mm. ¿Cómo es para vos cuando, o sea, porque a vos te llega mucha gente, eh, obviamente te debe llegar gente con muchas ganas de vivir y también te debe llegar gente que quizás está en una, angustiada, desesperada, desesperanzada. Vos como contabas también tenés tus propios procesos, también a veces estás en una. ¿Cómo es para vos igualmente como acompañar y sostener espiritualmente a esa gente que llega a vos? No sé, inclusive me imagino como cuando van a confesarse, o sea, ¿cómo es para vos todo eso? A ver, creo y pienso siempre que em, si a mí no me afectara, si a mí no me generara también dolor o angustia, inclusive a veces, o tristeza, lo que le pasa al otro, yo sería un monstruo, ¿viste? Porque si yo te escucho, pero yo te escucho desde un lugar de invulnerabilidad, donde a mí nada me afecta, por supuesto que hay que saber tomar distancia, que eso para mí fue todo un aprendizaje, porque si no tampoco lo puedes ayudar al otro, pero te tiene que tocar, digamos, te tiene que afectar de alguna manera porque si no es muy difícil que al otro lo puedas acompañar. Y obviamente hay veces que en eso hay situaciones que son muy tristes, muy dolorosas y que me dejan a mí también dolido, golpeado. Pero también siempre pienso, hay una cosa que me dijo Marcela, que es una profesora de teología que tuve, que para mí es un gran referente, que charlo mucho con ella, y ella decía, cuando viene alguien a conversar con vos, a tener una conversación espiritual, no es que le tenés que resolver todo, pero siempre se tiene que ir confortado. Me gustó esa palabra. ¿Viste? Como que no es que, porque obviamente en general cuando alguien viene a charlar con vos, vos no le vas a resolver el problema. Podés escuchar, podés contener, podés inclusive quizás darle algún tipo de orientación, de consejo, pero sobre todo es recibir algo, pero sí cuando la persona se va así, y yo me acuerdo cuando
Yo he tenido varios acompañantes espirituales en mi vida, pero cuando vivía, bueno, vos sabés que yo vivía en Roma varios años y en ese tiempo que estaba muy perdido, Diego fue un cura que me acompañó mucho, que falleció hace unos años ya. Y me acuerdo que después de nuestra primera charla le digo, uff, qué bueno esto. Y me dice, uy, qué bien. Me dice, cuando alguien dice, uff, es que algo se desanudó, dice, como que se destrabó. Y eso me quedó muy grabado, esta cosa de decir, tal cual, yo me fui aliviado. No es que mis problemas habían desaparecido, pero hubo algo en ver las cosas desde otro lugar, en saberme acompañado también, que a veces es eso mismo, la presencia del otro, que me ayudó y me hizo muchísimo bien. Y creo que hoy a veces que viste que está toda esta cosa de vos sos tu propio maestro, vos tenés que no sé qué, todo está en vos. Y yo no sé si todo está en uno, ¿viste? Como que yo creo que hay muchas cosas que sí, pero necesitamos de los otros. Es para mí el viaje espiritual, que tiene muchísimo de personal, de único, pero es una experiencia colectiva también. Es algo que se hace con otros. Y si bien yo soy muy anti-gurú, yo le digo siempre, los gurús hay que salir corriendo, pero sí creo en los acompañantes y en los acompañamientos a veces más recíprocos, a veces con alguien que tiene un poco más de camino que vos, pero que es muy necesario tener quien nos acompañe también. Mm. Sí, me encanta porque inclusive esto, cuando recién nos conocimos, también me habías marcado como esta importancia de hacer comunidad, de dejarse acompañar por otro. Siento que también en el contacto con el otro nos damos cuenta también cuáles son nuestras luces, cuáles son nuestras sombras, hasta dónde podemos también nosotros y hasta dónde necesitamos del otro. Eh, si, o sea, ¿qué mensaje le darías a alguien que quizás se siente solo o peleado con Dios y querría arrancar por algún lugar, a encontrar como esta conexión, esta paz, esta fe, este sostén? Es una pregunta que aparece mucho. Justo hoy estoy haciendo esto de, viste que una vez al mes hago como un día de preguntas y respuestas por Instagram y casi siempre aparece esa, la de, che, ¿cómo hago para conectar con Dios? No sé cómo hacer. Y siempre digo lo mismo, que si bien el camino espiritual no es una cosa fácil, pero no es complicado, que no es lo mismo, ¿no? A veces es arduo por esto, porque hay que perseverar, porque hay que sostenerlo, pero lo bueno es que para hablar con Dios alcanza muchas veces con hacer una pausa, con silenciarse, con tomar conciencia de esa presencia, que a veces se va a sentir un poco raro, ¿viste? Que como te pasa, ¿viste? Cuando conoces a alguien, la otra vuelta me pasó que me junté a charlar con alguien por primera vez y, y te cuando decís, ¿viste? Que te sentí que te vas moviendo medio como así, como, ¿no? Y, y después, en cambio, con la gente amiga, yo le digo siempre a Marcos, mi mejor amigo de toda la vida, le digo, entre un planazo con otros y tomar mate con vos, prefiero sentarme a tomar mate con vos, porque uno tiene eso, que podés estar muy pancho y de golpe sale una charla re profunda y de golpe simplemente estar y de golpe es mandarte memes y reírte. Y con Dios hay algo similar. Al principio por ahí puede ser que uno se sienta un poco raro, pero a poco uno va entrando en esa práctica y que arranca para mí por eso, detenerse, hacer silencio, respirar y animarse a decir lo que a uno le salga, que a veces puede ser un llanto, puede ser un grito, o a veces podrá ser algo más articulado, pero arrancar por donde uno está. Eso es lo bueno, que para arrancar a relacionarse con Dios no te tenés que ir a ningún lado, no tenés que esperar ningún momento especial, es en este momento, en este lugar, puedes comenzar. Se me vino la escena porque justo hace poquito volví a ver la película de Comer, Rezar y Amar, donde Liz, la protagonista, habla por primera vez, no sé si la viste, me imagino que sí, cosas No muy la bien. vi, pero ¿No? Ah, la ubico perfecto. ok, bueno, en la escena donde ella empieza a hablar con Dios, o sea, le pide ayuda porque estaba en un matrimonio que no quería, una vida muy infeliz, dice, bueno, me senté a la noche y arranqué por donde podía, como Dios, soy yo, no sé qué hacer, como ayúdame. Medio como no sabía por dónde arrancar ni qué decir, y bueno, ahí como que una voz interior le dio un consejo muy sencillo, que encima ni siquiera tenía que ver necesariamente con su problema, por así decirlo, sino que era tipo como volvé a la cama, y ella como que en ese momento entendió que era volver a la cama porque era lo mejor que podía hacer en ese momento en la madrugada donde no podía resolver nada y de hecho vuelve a la cama, su marido se da vuelta, se da una conversación donde ella le termina diciendo tipo, no, no quiero estar más casada. Entonces, inclusive a veces, no sé si vos, primero preguntarte como, ¿sentís esa voz interior a veces de Dios hablándote? Y por otro lado, como este comentario de a veces ni siquiera es como
no sé, la frase, el mensaje. Es como una acción sencilla de que sentimos que tenemos que hacer algo, que decimos cómo esto está conectado con la respuesta o la resolución de este conflicto, pero a la vez eso es parte del camino que nos lleva como a resolverlo. Qué buena pregunta. Te diría, esto nunca lo conté, pero alguna que otra vez me ha pasado de sentir como una cosa muy explícita, viste, como casi así verbal, em, que hasta me asustó un poquito, te diría, pero sí muchas veces em, siento, yo lo expreso como, había un santo místico, San Ignacio de Loyola, que hablaba de las mociones internas, y me encanta esa palabra, ¿no? Como sentir eso como una emoción, un movimiento, un impulso que a veces, pero a ver, ¿por qué lo traigo? Porque a veces sí es muy sutil, pero he tenido momentos donde sentís que no te deja, como a pesar tuyo, ¿no? Como en algunos momentos de decir, che, viste, como un tironeo lindo en general y a veces más interpelante, pero muchas veces lo he experimentado así, que va pareciendo que decís, che, y esto, y que uno realmente lo percibe, por lo menos esa es mi experiencia como algo que no viene de vos, porque uno lo que quiere en general es estar tranquilo, ¿no? Y como que de golpe aparece algo que pum pum te empuja para otro lado, y que he aprendido en general a escuchar más eso y a decir, bueno, qué fiaca ponerme en movimiento detrás de esto, pero vamos a ver hacia dónde me lleva, ¿no? Y creo que Dios nos habla mucho también, viste que también em, que Dios nos habla mucho también a través del deseo. Nosotros a veces pensamos que la voluntad de Dios es algo que nos viene como desde afuera, que un día te vas a encontrar con un cartel que te va a decir tenés que hacer tal cosa, pero en realidad Dios nos va hablando desde adentro, desde esos anhelos muy hondos que inclusive a veces por ahí los tapamos un poco, pero que necesitamos escuchar para ver hacia dónde nos lleva. Que no es lo mismo que esto que te decía recién, ¿eh? Es como una cosa más como a veces más de fondo, pero hay que confiar en que en eso Dios nos va hablando también. Sí, se me viene como este ejemplo que traías inclusive de cuando escuchaste hablar del seminario por primera vez y de sentir como, che, acá algo se encendió, ¿no? Yo siento que Dios a veces nos muestra el camino o nos habla justamente a través de ese deseo, de esa voluntad, de, che, ¿por qué cuando escucho hablar de esto hay algo en mí que se enciende y que siento que es por ahí, ¿no? Y me gusta esto de entender como, bueno, también nos habla internamente, más allá de que pueden aparecer señales, o inclusive me interesa preguntarte sobre bueno, hay mucha gente que ha visto, no sé, a santos, a vírgenes que se le han presentado, o inclusive también, no sé, hay curas que imponen manos y así sanan, o sea, eh, ¿qué onda también? No sé qué preguntarte exactamente esto, pero tipo como eh, ¿Qué onda lo raro? ¿Qué onda lo raro? ¿Qué onda cuando lo...? se hace tan Sí, bueno, tangible. sí. Vos sabés que yo no sé si lo charlé con vos, pero yo fui criado como en un catolicismo muy de al pan pan y al vino vino, de inclusive en las distintas cosas, porque por ahí en mi familia un estilo de cristianismo más progre, en mi colegio más tradicional, en el seminario no era ni una cosa ni la otra, más bien más moderado todo. Pero siempre como muy de las cosas concretas, ¿no? Lo raro, viste, medio como que incómodo, complejo. Lo raro en este sentido, lo que se nos manifiesta como extraordinario, como milagroso. Te diría, para decirlo con términos técnicos, yo fui educado en un catolicismo muy del desencantamiento del mundo, de decir, bueno, el mundo es este, ¿no? Y con los años me he ido como, no me ha quedado otra, te diría, que reconciliarme con esta dimensión de lo milagroso, de lo extraordinario que irrumpe cada tanto en la vida. Y frente a eso, yo tengo un amigo que lo cito mucho, que está haciendo un doctorado en neurociencias, es un tipo, imagínate, ¿no? O sea, un tipo que está haciendo su tesis de doctorado midiendo el efecto de la meditación en el cerebro, o sea, y que siempre, una de sus frases que siempre repetimos es, todo se puede medir, ¿viste? Y sin embargo, él, que es un tipo también profundamente espiritual, para mí es un místico, a veces le digo, che, me pasó tal cosa, y él me dice, y sí, creer o reventar, ¿no? ¿No? Como que a veces es eso, creer o reventar. Creo que nos habla un poco de esto. Yo creo que más allá del efecto positivo que puede tener una intervención milagrosa, extraordinaria de Dios, que también tengo mil historias de eso, qué sé yo, yo conozco un tipo que conozco, tengo mil experiencias de gente que se ha encontrado de un modo u otro con ángeles, gente que se encontró con santos en esta vida. Yo conozco gente que lo vio al Padre Pío después de que el Padre Pío se había muerto, que fue este santo y místico famoso que además no es que es de hace 1000 años, se murió tipo en 1960 y algo, ¿no?
Y que siempre lo que pienso es que más allá del efecto puntual, lo que nos trae es esto de vuelta, esto del misterio y de que Dios siempre es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos, que siempre hay más, que a veces yo creo que de un modo u otro siempre está este deseo de querer como domesticarlo a Dios y domesticar la realidad y no podemos. Hay un cuento que me encanta de San Agustín, que fue uno de los primeros y grandes teólogos y pensadores cristianos y más allá de lo religioso, muchos lo consideran como el padre de Occidente, un tipo, una figura gigantesca. Y hay una anécdota muy buena que él estaba escribiendo un tratado sobre Dios, sobre la Santísima Trinidad, y él una noche sueña que va caminando por la playa y se encuentra con un chiquito que lo veía que corría del mar a la arena, del mar a la arena, y lo ve cuando llega que había un pocito y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy tratando de meter todo el mar acá. Y Agustín se ríe y le dice, no se puede, es imposible. Y el chiquito lo mira y le dice, ¿y vos te pensás que te vas a poder meter a Dios en la cabeza, no? Y, y ahí él se da cuenta que es Dios y se despierta. Y muchas veces es eso, ¿no? Queremos meter a Dios en esquemas muy limitados y nunca vamos a poder. Entonces estas cosas que antes me resultaban más incómodas o hoy digo, bueno, me hablan de que hay un montón de cosas que todavía no sabemos cómo explicar y que hay que mantener una mirada más humilde frente a la realidad en ese sentido, sin caer tampoco en la otra cosa, ¿no? En el turismo de lo sobrenatural, en buscar solo lo extraordinario, que también es una cosa que aparece mucho en lo espiritual, ¿no? La gente que anda, que hace turismo de milagros, de revelaciones, pero en eso también, y esto es común a todas las tradiciones, siempre está esta cosa de el viaje espiritual, más allá de que pueda tener manifestaciones extraordinarias, no pasa por ahí. El centro pasa por otro lado. En el cristianismo se va a hablar de fe, esperanza y amor, de sobre todo del amor, del servicio, pero siempre me acuerdo, hace muchos años, un chico que, no me acuerdo si era monje budista, pero sí un practicante serio, venía de practicar budismo tibetano ahí en Nepal, ¿viste? O sea, un tipo muy empapado de eso, y nos contaba que en la tradición de ellos, cuando se ponen a buscar, viste que ellos buscan de golpe la reencarnación de algún lama, de algún líder, entonces decía que había señales extraordinarias y ordinarias. Y entonces le preguntamos, ¿y cuáles son las ordinarias de una reencarnación de un lama? Y entonces empezó a decir telequinesis, capacidad de leer el pensamiento, todas cosas así como de película de superhéroes, ¿no? Tal cosa, levitar, esto, lo otro, ¿no? Y entonces uno dice, wow! ¿Y las extraordinarias? Y el tipo se ríe y dice, las extraordinarias son el perdón, la compasión, la paz. Y yo dije, claro, es que en el fondo el centro pasa por ahí. Obvio que los flayeros siempre nos tiran, nos llaman, pero después en el fondo no pasa la cosa por ahí, ¿no? Había un padre del desierto, de los primeros monjes cristianos, que decía, si en la oración ves que uno de tus hermanos empieza a levantarse del suelo, agarrarlo de la túnica y tirarlo de vuelta para abajo, ¿no? Como que me parece que está todo eso y ocurre mucho más de lo que a veces nos imaginamos, pero nunca va a ser el centro de eso. Ujú. Sí, también pienso, no sé, que Jesús hacía un montón de sanaciones súper visibles y todo, ¿no? Quizás nos quedó de aquellos tiempos, de aquel momento, como esa necesidad de ver como todo eso, quizás como más sobrenatural, eso de ver para creer, cuando en realidad deberíamos como comenzar como al revés, en algún punto, como sentir y en base a eso como crear, creer. Em, Me encanta. Siento, Diego, que podría estar horas hablando con vos porque es todo muy interesante. Se me vienen un montón de preguntas y encima tenés un montón de historias para sumar o reflexiones que también hace que sea como un libro con muchas historias que no querés que termine. Así que espero que en algún momento tengamos como una parte 2 y seguir profundizando en toda esta conversación que es hermosa. Ah, gracias. Ah, bueno, sí, es que tela para cortar no nos va a faltar nunca a nosotros dos, siempre va a haber algún tema. Me encanta eso. Edu, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar, bueno, en mi parroquia, yo estoy de párroco acá en Vicente López, pegado a la capital, en una parroquia que se llama San Gabriel. Y después en las redes, que me imagino que va por ese lado, me encuentran en Instagram, es donde de todos los lugares así, de todos los barrios de internet donde más me muevo es ahí, que soy @edumangia, edumangiarotti. Tengo un podcast de espiritualidad que se llama La Brújula, que es el nombre también, eso lo aviso igual en mis redes, yo tengo un taller de espiritualidad online que se llama así, que todos los meses se hacen encuentros, que son libres, o sea, no es que tenés que hacer los anteriores para sumarte
Y en Twitter también, aunque en Twitter soy más como un espectador que mira cómo la gente se tira con todo, pero también en @edumangia. Ahí esos son básicamente los lugares, Instagram, el podcast que está en Spotify y en Twitter también. Y bueno, y ahora estoy, si todo va bien, estoy terminando un librito que dentro de poco espero que salga. Así que también ahí, cuando salga lo avisaré, pero un librito también justamente un poco en esta línea de una introducción a la vida espiritual, de cómo ir conectando con estas cosas base, así que por ahí me encuentran también. Uy, no, unas ganas de tener ese libro y de leerlo. También les quiero sugerir a la gente que esté por Buenos Aires, que pueda acercarse a la iglesia, es una experiencia re linda. Yo juro que las veces que fui a escucharte, formé parte, me fui con una sensación de paz. Ni hablar de que la iglesia, la iglesia de San Gabriel me transmitió mucha paz, o sea, es como luminosa, es un lugar lindo de estar, la gente también de ahí, que obviamente empezabas a ver caras conocidas, o sea, caras repetidas, siempre todos muy amorosos, pero bueno, si pueden vivir la experiencia, recomiendo que vayan porque es súper, súper lindo. Pero bueno, si no, los podcasts a la distancia o seguirte en redes, escucharte hablar o leerte siempre es un mimo. Así que recomiendo mucho que vayan a seguirlo. Gracias, Edu, por tu tiempo, por toda la sabiduría que nos compartiste. Vuelvo a repetir, en algún momento hagamos una parte 2 y profundicemos en más temitas porque hay un montón para seguir buceando. Gracias a todas las personas que están del otro lado escuchando, dando su feedback. Bueno, gracias, Edu. Gracias a vos, nos vemos pronto.